todos los que estamos aquí experimentamos lo que fue vivir a finales del año 2019 un suceso que pasó mundialmente, que fue la pandemia del COVID-19. ¿Se acuerdan de eso? Yo creo que en esa pandemia todos experimentamos lo que fue estar aislados de, de nuestros quehaceres, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, y también cambió la manera en que nosotros hacíamos nuestras obligaciones o nuestras labores cotidianas. Recordemos que no podíamos salir a la calle, teníamos que estar guardados pues en la casa, y todo esto lo que sobrellevaba esta pandemia. Y también quiero que me recuerden un poco, que recordemos un poco lo que pasaba cuando una persona era infectada con este virus. Entonces, normalmente esa persona, si estaba infectada en su casa y estaba acompañada de sus familiares o compañeros, esta persona tenía que primero estar aislada en un cuarto o en un lugar específico, y tenía que estar cumpliendo lo que llamamos una cuarentena. Y también esta persona y los que vivían en el hogar tenían que cumplir unos protocolos de bioseguridad para no ser contagiados por este virus. Y recordemos que todo lo que utilizaba esta persona, fuera el plato donde comió, los cubiertos, el vaso con que bebió algún líquido, inclusive los muebles que él utilizaba, la cama, donde se sentaba, no sé, o donde hubiera dejado algún fluido corporal, todo eso, los utensilios de aseo personal, todo eso era catalogado como un foco de infección, y las personas tenían que tener pues mucho cuidado con eso. Obviamente las personas que convivían con una persona infectada del COVID, pues no procuraban no tocarla o no abrazarla o no pues tener contacto, y tampoco con las cosas que esta persona había utilizado. Entonces ya ustedes saben más o menos el contexto de lo que vamos a mirar hoy. Entonces, con esta ilustración quiero contextualizarlos un poco con un caso muy similar, aunque no era un virus, un caso muy similar que vivió un personaje en la escritura. Y para eso quiero invitarlos al Evangelio de Marcos capítulo 5, versículos 25 al, en realidad es al 34. Bueno, ahí me equivoqué. Marcos capítulo 5, versículos del 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sano de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo que el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Pero sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mis hermanos, el mensaje que quiero compartir por medio de este pasaje bíblico es:
¿Cuál es tu necesidad? Jesús te escucha. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, por la oportunidad que me brindas al poder compartir tu palabra en este lugar. Pido, buen Dios, que así como hablaste a mi vida, Señor, hables a tu congregación, a tu iglesia en este lugar. Utiliza, Señor, mis labios, utiliza mi vida, oh Dios, para poder, Señor, dar el mensaje que tú quieres, Señor, para tu pueblo en esta hora. Entrego, Señor, todo en tus manos para que seas tú, por favor, Señor, dirigiendo, Señor, este mensaje. Y que la honra y la gloria, Señor, sean para ti. En Cristo Jesús te doy gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, siendo muy simplista con ese mensaje, ¿cuál es su necesidad? Jesús te escucha. Siendo muy simplista, podríamos decir que simplemente este pasaje trata de una mujer que tenía flujo de sangre hacía 12 años, escuchó hablar de Jesús y digamos que fue a donde él estaba, tocó su manto y fue sanada. Siendo muy simplista, pues el mensaje sería básicamente eso. Yo creo que no hay nada más que decir con referente a este texto. Pero cuando nosotros analizamos a profundidad este pasaje, encontramos que no fue un simple milagro lo que hizo Jesús con esta mujer, ya que dadas las implicaciones que este pasaje narra, vamos a profundizar un poco sobre las características que rodeaban el contexto de esta mujer con flujo de sangre. Entonces, para entender un poco como el contexto de lo que pasaba con esta mujer, había que entender un poco la ley. Pero antes de iniciar con esto, quiero que leamos los versículos 25 y 26 y dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Entonces, para entender un poquito el contexto histórico de lo que esta mujer estaba pasando, entonces quiero explicarle lo que en Levíticos 15, versículos 19 al 30, pues no lo busquen, yo lo voy a simplemente para que tengan como la referencia. Levíticos 15, de 19 al 30. Entonces, Levítico narra la ley que cuando una mujer tenía su flujo de sangre que normalmente le viene, ella tenía que guardar ciertos protocolos. Entonces, esta mujer era considerada impura o inmunda. Una mujer cuando tenía su periodo era considerada inmunda o impura. Y entonces había unas normas que había que cumplir en la ley. ¿Y cuál era? Por ejemplo, si esa mujer en el lugar donde se acostaba era considerado impuro. Si esa mujer se sentaba en una silla, esa silla era considerada impura. Si alguien tocaba a esa mujer, entonces la persona era considerada impura. Si esa mujer, digamos, en el lugar donde se sentó, llegaba alguien y ponía, no sé, alguna prenda de vestir, entonces esa prenda de vestir era impura. Y si esa persona cogía la prenda de vestir, entonces también esa persona automáticamente se consideraba impura. Y dice la ley que cuando una persona tenía contacto con algo que esta mujer había tocado y era impuro, tenía que lavar sus vestidos y lavarse él, y era impuro hasta la noche, hasta el anochecer. Entonces, si ahora dice también este texto de Levíticos que si una mujer tenía un flujo irregular o más de lo normal, entonces todo el tiempo que esta mujer tuviera este flujo era siempre impura. Entonces, y obviamente pues la ley siempre iba a estar digamos que latente en la vida de esta persona. Entonces, cuando esta mujer
o cuando una mujer terminaba su flujo, dice que tenía que esperar 7 días. Y al 8º día tenía que presentarse al templo ante el sacerdote para que el sacerdote hiciera pues una ofrenda de sacrificio, presentarse con 2 tórtolas y hacer una ofrenda de sacrificio, y así delante del Señor poder purificar a esta mujer. Entonces, si ya ustedes se imaginan el contexto de la ley, entonces imagínense la pregunta que sigue. Entonces, ¿se aplica la ley para esta mujer? ¿Se aplicaba? La respuesta es sí, claro. Esto quiere decir que esta mujer siempre estaba aislada y que nadie la podía tocar. Si era una mujer soltera, entonces ningún hombre se podía acercar a ella, porque obviamente no podía tener ningún contacto físico, y aún más aún, todo lo que ella tocara era impuro. Si esta mujer tocaba esto y yo después lo tocaba, entonces ya yo era impuro. Entonces era un contexto muy difícil. Ahora, por otra parte, si esta mujer, digamos, era casada y sufría esta enfermedad, digamos que no podía acercarse a sus hijos. Imagínese usted que es mamá, no poder acercarse a sus hijos porque siempre tiene un flujo constante de sangre. Pues el texto no lo dice, pero imaginemos esta situación. Ahora, imagínense ustedes si siendo mujer, esta mujer tampoco su esposo la podía tocar, tampoco se podía acercar a ella, recibir a sus amigos, tampoco podía acercarse a sus amigos, no podía recibir un simple abrazo o una caricia de su esposo o un gesto físico de compasión o comprensión. Hombre, yo te entiendo, qué lástima. No podía pasar nada de eso, porque la persona que tocaba a esta mujer era considerado impuro. Entonces, cuando yo veo la historia de esta mujer, también me acuerdo de lo que decía la ley. Entonces, si esta mujer se acostaba en su cama, entonces todo ese lugar donde ella se acostaba o se sentaba era impuro. Su esposo no podía dormir con ella, porque si el esposo se acostaba en la cama con ella, entonces también era impuro. Era una situación muy difícil. No podía ni siquiera, una mujer así no podía ni siquiera preparar alimento para sus hijos, porque si tocaba el pan o el pescado o cualquier alimento que iba a dar, ese alimento era impuro, y si lo consumían sus familiares, también era impuro. Entonces era una situación muy, muy complejo. Esta mujer tampoco, dada su situación, podía ir a las sinagogas a congregarse. En conclusión, es una mujer totalmente aislada, excluida en todo sentido en su propio hogar, y aún más en la sociedad judía, que era muy estricta con las normas. Entonces, pensando un poco en la historia de esta mujer, imaginemos un poco la condición física y ni hablar de la condición emocional de una mujer estando en esa situación. Me imagino una mujer con el autoestima en el piso, una mujer desconsolada, una mujer que quizás lloraba muy a menudo porque se sentía sola, porque se sentía despreciada, sentirse quizás inservible, no sentirse amada. Quizás esta mujer sería hasta la burla de otras personas, entre muchas cosas más. Ahora, si hablamos de su estado físico, yo me imagino que esta mujer era una mujer que tenía anemia. 12 años con flujo de sangre constante. Yo me imagino que era una mujer anémica. Me imagino una mujer con constantes dolores de cólicos. Pues yo no he experimentado esos dolores, pero me han dicho que son muy duros. Me imagino los efectos de una anemia. Yo estuve averiguando un poquito qué efectos causaba una anemia. Y una anemia normalmente causa cansancio físico, debilidad,
normalmente las personas que tienen anemia tienen una piel pálida o amarillenta, dolor en todo el cuerpo, las manos y los pies fríos, entre otras cosas que causa pues la constante pérdida de sangre. Y recordemos que en esta época obviamente no existían pastillas que hoy podemos conseguir fácilmente en una farmacia, pastillas para hierro, para todas estas cosas. Obviamente pues los medicamentos de la época pues no eran como tan efectivos para compensar tal pérdida de sangre. Y aunque el texto de Marcos no lo dice, me imagino que probablemente esta mujer era muy conocida por el pueblo. Pues igual una mujer con 12 años con flujo de sangre, pues no es un caso muy normal que digamos. Es algo bastante curioso. Yo creo que para la época pues era bastante complejo. Ahora, también debemos tener en cuenta que para acceder a los médicos, como dice en los primeros 2 versículos, que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos. Recordemos que los médicos formales para la época no eran muy comunes encontrar un médico formal. Normalmente la historia dice que para la época en que esta mujer vivió, había muchos curanderos, sí, personas que de pronto sabían de algo de curar algunas dolencias, algunos dolores, pero médicos formales no habían en la época, eran muy escasos. Y simplemente los servicios de estos médicos eran algo costoso. O sea, que las personas que podían pagar una cita con un médico tenían que tener buenos recursos económicos, pero buenos recursos económicos. Y fuera de eso, los médicos eran, digamos, un poco elitistas, porque solamente ellos atendían a personas o personas que sean muy importantes en la sociedad o personas con buen recursos económicos. Y esto era también considerado un lujo, tener una cita con un médico para la época. Entonces, en pocas palabras, lo que podemos concluir es que esta mujer posiblemente había tenido mucho dinero y que había, como dice el texto, gastado todo lo que tenía en médicos, pero antes le iba peor. Y esto me lleva a pensar de pronto qué enfermedad podía tener esta mujer. Algunos dicen que de pronto tenía cáncer de útero, una endometriosis, ¿cierto? No sabemos, el texto no lo dice, simplemente que una mujer 12 años con un flujo constante de sangre. Y esto me lleva a reflexionar y a pensar en el primer principio que este texto me trae en mente, y es que los esfuerzos humanos son ineficaces. Los esfuerzos humanos son ineficaces. Esa mujer había gastado todo lo que tenía. Y en donde un médico, me imagino los amigos diciéndole, mira, ve, allá en tal parte hay un médico, pero cobra tanto, es muy bueno, ve, allá sanó a tal persona, o ayudó y esta persona, y esa mujer iba para un lado, llegaba donde el médico, hacía todo lo que el médico le recetaba, tomaba las medicinas, hacía todo, y no pasaba nada, y empeoraba. Al mes, ve, allá hay otro médico que es muy bueno, le han dicho que hace esto y hace, iba para allá esa mujer, y así 12 años decía la escritura que esta mujer estaba buscando, pero con sus esfuerzos humanos fueron ineficaces. Y esto me lleva a reflexionar a una pregunta en el día de hoy, y es que nosotros a veces nos parecemos a esta mujer en este aspecto. Comenzamos a hacer esfuerzos humanos buscando solución para algo que solamente Dios lo tiene. La pregunta es que nosotros nos hacemos hoy: ¿estás haciendo esfuerzos humanos como esta mujer? Ahora,
Si leemos el versículo 27 y 28, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y yo cuando me pongo a pensar un poquito en todo este contexto que esta mujer vivía, y leyendo estos dos versículos, me surgían unas preguntas, y es: ¿qué retos tuvo que de pronto esta mujer afrontar para acercarse a Jesús? Yo me imagino a esa mujer pensando, escuchó hablar de Jesús, me imagino, ¿será que voy? Pero, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me descubren? ¿Qué pasaría si a esa mujer la descubrieran entrando entre la multitud para ir a tocar a Jesús? Todas estas preguntas me surgieron, llegaron a mi mente. Entonces, yo me imagino una mujer pues sin esperanza, poniendo su fe en alguien de que había escuchado que hacía milagros. Recordemos que esta mujer ya había gastado todo lo que tenía. Me imagino una mujer con su, en el momento de ir a prepararse para ir y acercarse a Jesús, me imagino una mujer cubriéndose totalmente para no ser descubierta por la multitud, por la gente, tapándose lo mejor posible. Recordemos que, bueno, eran 12 años botando sangre. Me imagino que esta mujer era anémica. Y me imagino que de pronto el pueblo la conocía también. Entonces, cuando esta mujer se acercaba a Jesús, esta mujer era consciente de la ley, y obviamente era consciente del riesgo que ella asumía, ya que no cumplir la ley, en este caso, era causa de muerte. Cuando una persona no cumplía la ley, era causa de muerte. Y esta mujer, si era descubierta, lo más probable es que fuera apedreada hasta la muerte, porque ella sabía que tenía que guardarse y esperar que el flujo de sangre parara para ella poder entonces estar en comunidad o poder salir relacionarse con las demás personas. Y pensando un poco en el caso de esta mujer, esto me lleva al segundo punto o al segundo principio que veo en este texto, y es que solo poniendo la fe en Jesús, solo poniendo la fe en Jesús hay esperanza. Esa mujer había gastado todo, no tenía más nada que hacer, gastado todo lo que tenía. Imagínense ustedes, yo me imagino, no sé si en algún momento yo tuviera una enfermedad bastante compleja, pues yo gastaría pues mis ahorros, las cosas que tengo, comenzaría a vender como los instrumentos míos, vendería el carro, vendería todo, tratando pues de aliviar mi condición. Y posiblemente a esta mujer le pasó así, gastó todo lo que tenía, pero antes le iba a peor. Y como esta mujer hizo que solo poniendo la fe en Jesús hay esperanza, esa era la última esperanza que ella tenía. Una esperanza quizás, no sé, de pronto esta mujer hubiese pensado, bueno, y si no logro tocar a Jesús, ¿qué pasará con mi vida? Era una situación bastante difícil. Ahora, la pregunta que me surge aquí es: ¿en dónde tienes tu fe? ¿Tu fe la tienes puesta en tu trabajo, en tu empleo? ¿Tu fe la tienes puesta en tu familia? ¿Tu fe la tienes puesta en algo que te prometieron? No sé. ¿Tu fe la tienes puesta en los políticos? ¿Tu fe la tienes puesta, no sé, en un familiar, en un amigo que prometió darte ayuda?
déjame decirte que esta mujer puso su fe fue en Jesús. Ahora, veamos el resultado de la fe de esta mujer y la respuesta de Dios a la necesidad de esta mujer. Dice el versículo 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mis hermanos, yo creo que aquí no hay nada más que decir. El milagro fue hecho. Lo que me lleva al tercer principio, y es que nosotros, cuando tenemos la fe puesta en Jesús, debemos actuar en contra de las circunstancias con la mirada en Jesús. Esta mujer tuvo fe en Jesús porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo tocar su manto, seré sana. Esta mujer tenía fe, pero había algo que le impidía, que era la ley, porque ella sabía a qué se arriesgaba a morir. Y ella simplemente actuó en contra de las circunstancias, pero con la mirada puesta en Jesús. Ella no miraba a ver qué decía la gente, si alguien lo reconocía. No, esta mujer simplemente ponía su mirada y actuó en contra de las circunstancias con la mirada en nuestro Salvador, en Jesús. Quizás esta mujer no conocía a Jesús porque dice que había escuchado de él, no la conocía, pero Jesús sí conocía a esta mujer. Quizás esta mujer esperaba solamente tocar el manto del Señor, pero Jesús probablemente ya esperaba por ella. Y eso lo podemos ver en los siguientes versículos. Versículos 30 al 34. Dice así: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Recordemos que Jesús era un personaje importante. Imagínense que nosotros aquí podamos escuchar y decir: ve, tal persona simplemente te toca y te dice que sé sana y de una eres sano de lo que tengas. Si eres ciego, te hace ver. Si eres cojo, puedes pararte. Si eres paralítico, puedes caminar inmediatamente. Mira, este Jesús una vez estaba en el mar y el agua comenzó y los discípulos que estaban con él estaban que se hundía el barco, y él simplemente dijo que se callara el mar, que cesaran los vientos y hubo gran calma. Imagínate ese Jesús tan poderoso. Y esta multitud conocía lo que hacía Jesús. Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Recordemos que Jesús, cuando sucede este hecho de la mujer con flujo de sangre, él iba a sanar a la hija de un maestro de la ley, de un alto mando pues religioso de la época, porque su hija de 12 años también estaba muriendo, y Jesús iba donde esta niña iba camino cuando sucedió este caso de esta mujer. De esta mujer no dice el nombre, no se sabe quién era, pero
hay algo que esta mujer tenía y era fe en el Señor. Y obviamente cuando nosotros tenemos fe, el Señor obra en gran manera. Pensemos lo siguiente, pues simplemente Jesús hubiera dejado pasar este milagro, ya que este había sido hecho. Y además, recordemos que una gran multitud estaba tocando a Jesús. Jesús estaba caminando y la gente lo tocaba y le hablaba y le decía. Y simplemente Jesús hubiera dado pasar por alto esta situación de esta mujer. Y Jesús tenía la opción quizás de dejar ir a la mujer, siendo sana de su flujo de sangre, que ella llegara a su hogar, que ella cumpliera con lo que corresponde en la ley y ya, no pasaba nada. Esa mujer simplemente hubiera ido, ya soy sana, llego a mi casa, me quedo 7 días, al 8º día voy con 2 tórtolas al sacerdote, y que el sacerdote simplemente haga los sacrificios y ya yo quede libre de esta enfermedad y ya siga mi rutina. Pero no, para Jesús nuestra necesidad es importante. La necesidad de esta mujer era importante. Y por eso Jesús hace una pregunta un poco ilógica para la multitud y para sus discípulos. Y es, ¿quién ha tocado mis vestidos? Era una pregunta ilógica. Yo veo que todo el mundo me está como, pero ¿quién me ha tocado? Pero si ves que los discípulos dicen, pero maestro, pero si ves que la multitud te aprieta, ¿cómo haces esa pregunta tan ilógica? ¿Cómo dices tú, quién ha tocado mis vestidos? Pero no ves la gente que te está tocando constantemente, hombre. ¿Cómo vas a decir tú que quién me ha tocado? Pero vemos que a esa pregunta hay una respuesta en el versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando. ¿Saben por qué esta mujer temía y temblaba? Porque la podían apedrear, ¿cierto? La podían matar. Ella sabía que lo que había hecho bajo la ley tenía su castigo. Y sabiendo esta mujer lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mis hermanos, yo creo que el Señor, así debemos acercarnos al Rey de Reyes, con temor y temblor, sabiendo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él ha hecho algo en tu vida. Yo creo que es motivo de acercarnos a Él, postrarnos ante Él en señal de adoración y decirle a Él toda la verdad. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y así como esta mujer dio testimonio del milagro que Jesús había hecho en su cuerpo, así también creo que nosotros debemos dar testimonios a otros de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, en mi vida. Y como cuarto principio, en este pasaje yo encuentro que Jesús responde y es consciente de nuestra necesidad. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué tal si este texto lo leemos a nombre propio? Por ejemplo, yo lo leería así. Y Él le dijo, César, tu fe te ha hecho salvo. Ve en paz y queda sano de tu azote. ¿Por qué no lo lees con tu propio nombre? Lee este versículo 34.
¿Y qué te dice el Señor? Yo creo que sabiendo esto, creo que la vida de nosotros se parece mucho a lo que fue la vida de esta mujer. Esta mujer representa lo que es el ser humano sin Dios. Una persona que hace esfuerzos humanos para alcanzar a Dios, pero solamente poniendo la fe en Jesús hay salvación. El hombre trata de mil y una maneras de agradar a Dios, de darle solución a sus problemas. Y dicen, con este sí, voten por este. Ve, mete tu plata, invierte en esto, esto te va a solucionar la vida. Ve, tal remedio es la solución. Ve, ¿por qué no haces esta tendencia? Eso es lo que está de moda, te va a poner bien. Pero recordemos que nosotros y la humanidad sin Dios, todos esos esfuerzos humanos que hacemos son ineficaces. Pero debemos recordar que siempre debemos tener presente que solo poniendo la fe en Jesús hay esperanza. Y que solo con esa fe y esa esperanza en Jesús podemos actuar en contra de las circunstancias, siempre con la mirada en Jesús. No, mira, es que, hombre, si esta mujer le gusta a otra mujer, tranquilo, eso es amor. Si a este hombre le gusta el otro hombre, tranquilo, esto es amor. Recordemos que siempre debemos actuar como hijos de Dios en contra de las circunstancias. Si el mundo dice que lo malo es bueno, nosotros debemos marcar la raya y decir que lo malo es malo y lo bueno es bueno. A eso nos llamó el Señor. Tener la certeza que siempre, no importa cuán dura, cuán difícil sea tu situación, Jesús responde y es consciente a tu necesidad. Yo no sé qué necesidad tengas tú en el día de hoy, si es una necesidad de salud, si es una necesidad familiar, si es una necesidad sentimental, si es una necesidad económica. Pero déjame decirte que Jesús es consciente de nuestra necesidad y aún más Él responde a ella. Coloquémonos en pie, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor. Buen Dios, te alabamos, te bendecimos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, por hablar a mi corazón, Señor, y hablar a tu pueblo en este lugar. Te doy gracias, Señor, por permitirme, Señor, enseñar tu palabra, oh Dios. Señor, hemos aprendido que nuestros esfuerzos, Señor, son ineficaces. Que solamente, Señor, poniendo la fe en ti, Señor, hay esperanza. Que solamente, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, podemos vencer las circunstancias, Señor. Y que tú, buen Dios, eres el único, Señor, que puede dar solución a nuestra necesidad. Eres el único, Señor, que puede dar solución a nuestra vida, oh Dios. Eres el único, Dios, que puedes hablar a nuestros corazones. Te damos, Señor, la honra y la gloria. Solamente, Señor, tú eres merecedor de ella.
Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Canta conmigo, mi hermano. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Dile una vez más a Él. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús.